Antes de la llegada de los iberos y los celtas, la península ibérica ya se encontraba poblada. Uno de estos pueblos primitivos era el de los vascos, al que pertenecían, entre otras, las tribus de los bárdulos, caristios y autrigones. Se les conoce con el nombre genérico de bárdulos. Los iberos se internaron por el valle del Ebro hasta llegar a la actual Cantabria, ocupando parte del territorio de los autrigones, por lo que se encontraban en permanente conflicto con ellos. Los bárdulos, al contrario que sus parientes los vascos, adoptaron la cultura celta, lo que les enfrenta tanto a los vascos como a los cántabros, con el resultado de que terminan concentrados en el territorio de los autrigones, conocido como Autrigonia o Bardulia. Al fallecer el rey de Asturias Alfonso II, los nobles vascos y asturianos eligen como nuevo rey a su cuñado Nepociano. Se supone que el nuevo rey hubiera debido ser Ramiro, que era bisnieto del duque Pedro de Cantabria, y al que Alfonso II había asociado al trono al designarle como gobernador de Galicia. Sin embargo, la monarquía seguía siendo electiva, por lo que los nobles no estaban obligados a respetar los deseos del fallecido rey. Para conseguir el trono, Ramiro reúne un ejército en Lugo con el que hará frente a Nepociano en el verano del año 842 en la localidad asturiana de Cornellana, a orillas del río Narcea. Para evitar la intervención de los vascos, había llegado a un pacto con los bárdulos por el que éstos tenían que impedirles atravesar su territorio. De hecho, cuando falleció Alfonso II, se encontraba allí contrayendo matrimonio con una dama de ese pueblo llamada Paterna, en ratificación del pacto. Una vez coronado rey, Ramiro establece la monarquía hereditaria y comparte el gobierno con sus dos hijos. A Ordoño le encarga el gobierno de Galicia y a Rodrigo el de Bardulia o Autrigonia, con una independencia administrativa bajo la soberanía política de su padre, lo que más tarde dará lugar al título de emperador atribuido al rey de León. Él, por su parte, conserva el gobierno de las provincias de Asturias de Oviedo, Asturias de Santillana y Álava. Cuando fallece Ramiro tras 7 años de gobierno, le sucede su hijo Ordoño, por lo que Galicia y Asturias se unifican bajo su mando, mientras que Bardulia continuó siendo administrativamente independiente. Ordoño concede a su hermano Rodrigo el derecho a repoblar el territorio en torno a los montes de Oca, en la actual provincia de Burgos, derecho que consistía en la ocupación y posterior defensa armada del territorio en un acto conocido como presura. Esta defensa se encomienda a los hidalgos o infanzones, y para su alojamiento se construye un castillo o fortaleza. Su jefe, el responsable de la seguridad del territorio a él encomendado, es el alcaide, voz que proviene del árabe al-Qaid y que significa el juez, y de la que posteriormente derivará la actual de alcalde. Tras la ocupación del territorio y posterior construcción de una fortaleza para defenderlo, se puebla con esclavos y con colonos llegados de otros lugares, que se encargan de trabajar la tierra y cuidar el ganado. Estos colonos no eran esclavos. Los esclavos eran los musulmanes hechos prisioneros en la guerra y sus hijos nacidos en cautividad. Los colonos procedían habitualmente de los territorios dominados por los árabes y eran los llamados mozárabes de religión cristiana. Sin embargo, la condición de los colonos era muy parecida a la de los esclavos. No podían abandonar el territorio asignado y desde que nacían sabían el empleo o destino al que habrían de dedicarse. Las familias eran unas de labradores, otras de pescadores, pastores, carpinteros, herreros o albañiles. Otras habían de emplearse en el transporte y conducción de los productos
o en el trabajo de los molinos, por poner solo unos ejemplos. Estas familias eran consideradas como cosas, y por consiguiente, como parte integrante de los bienes de la Iglesia, del patrimonio del rey o de los nobles. Estaban sujetos a todas las transmisiones de la propiedad de la misma manera que lo estaban los esclavos o cualquier otro bien. Los dueños estaban obligados a reservar para ellos un porcentaje de la producción para atender a su sustento, de la que tenían que pagar sus impuestos al rey. Rodrigo ejerce su autoridad en Bardulia con el título de rey, como podemos observar en el cartulario de San Millán de la Cogolla, donde se lee: hecha esta carta en la era 900, reinando Rodrigo en Castilla. Es un título que se repite en la carta de fundación de San Martín de Ferrán, que dice: hecha la escritura el día 4 de las nonas de julio de la era 890, reinando Rodrigo, conde en Castilla. Comienza repoblando Amaya en el año 860 con los refugiados que venían del valle de Liébana y de las Vascongadas. Esto supone adelantar la línea de fortalezas hasta Urbel del Castillo, Castil de Peones, Moradillo de Sedano, Oca y Cerezo del río Tirón, todas ellas en torno a los montes de Oca, en las cercanías de Miranda de Ebro, que era la puerta de entrada al reino asturiano, ya que no estaba protegida por el río Duero como el resto del territorio. En el año 863 pasa el puerto de Somosierra y saquea y arrasa la nueva fortaleza de Talamanca del Jarama, apresando al gobernador Murzuk y a su mujer, a los que pondría en libertad poco después. También toma el castillo de Pancorbo. Entre el año 867 y el 868, Rodrigo consigue reprimir la sublevación del conde Eilón en Álava, con lo que también se convierte en conde de Álava. La administración de la justicia se delega en dos jueces, llamados Nuño Rasura y Laín Calvo, quienes dictan sus sentencias de acuerdo con las reglas consuetudinarias basadas en las costumbres de los bárbulos y no en base al fuero juzgo como ocurría en el resto del reino. Ante la acumulación de castillos y fortalezas construidos para su defensa, el territorio pasa a ser denominado por los árabes como Castala o Tierra de Castillos, nombre que acabaría derivando en Castilla. A Rodrigo le sucede su hijo Diego Rodríguez Porcelos en el título de conde de Castilla, pero no en el de conde de Álava. Repobló Burgos en el año 884 y falleció en enero del año 885. Después de su muerte, el condado de Castilla es otorgado a Munio Núñez, que era hijo del juez Nuño Rasura y suegro de García, hijo de Alfonso III. Será este Munio Núñez quien impulse la rebelión de la reina Jimena y sus hijos García, Ordoño y Fruela contra Alfonso III, al que obligarán a abdicar. A Munio Núñez le sucederá en el cargo Gonzalo Fernández. Cuando Ramiro II vence a su hermano, que trataba de recuperar el trono, depone a los nobles que habían apoyado a Alfonso y nombra otros nuevos en su lugar. Uno de los nuevos nobles es Fernán González como conde de Castilla, que en el año 932 reúne bajo su mando a todas las tierras castellanas. Sin embargo, surge el conflicto entre ellos cuando Ramiro II crea el condado de Monzón tras la batalla de Simancas para favorecer a Ansúr Fernández. Este condado impedía la futura expansión del condado de Castilla, por lo que Fernán González expresa su oposición al mismo, lo que supone que Ramiro lo encarcele, aunque lo liberará en el año 945, tras un año en prisión, ya que su hijo Ordoño III se casa con Urraca, que era hija de Fernán González. Al fallecimiento de Ordoño III en el año 956, Fernán González declara hereditario su título de conde de Castilla
lo que supone la independencia de hecho del condado de Castilla. Le sucede su hijo García Fernández, quien se enfrenta con decisión a Almanzor cuando éste ocupa el reino de León, y a este le sucede su hijo Sancho García, que apoyó a Suleimán al-Musta'ín en la guerra civil árabe contra Muhammad II, por lo que recibió a cambio diversas plazas como Peñafiel o San Esteban de Gormaz. Su hijo García Sánchez fue asesinado a los 19 años de edad, lo que aprovecha Sancho Garcés III, rey de Pamplona, para reivindicar el derecho de su esposa, hermana del difunto, designando a su hijo Fernando como conde de Castilla en el año 1029, aunque será el propio Sancho III quien realmente ejerza el gobierno en su calidad de regente. Este acto es de capital importancia porque significa que el condado de Castilla deja de pertenecer políticamente al reino de León para pasar al reino de Navarra. En León era reina Urraca, hermana de Sancho III y viuda de Alfonso V, por lo que la reunificación de la península en un solo reino había logrado un importante avance, suponiendo que esta fuera la intención que animaba a los reinos cristianos. Sin embargo, al fallecimiento de Sancho III el Mayor, el reino se divide entre sus hijos. A Fernando I le corresponde el condado de Castilla, donde comienza a gobernar la dinastía Jimena, a García III le corresponde el reino de Navarra, a Gonzalo, Sobrarbe y Ribagorza, y a Ramiro I el reino de Aragón. Fernando I se casó con la hermana del rey de León Bermudo III, contra el que combatió, derrotándolo finalmente en la batalla de Tamarón en el año 1037 y pasando a ocupar el trono de León. Fernando I dividió el reino entre sus tres hijos al fallecer. A García II le correspondió el reino de Galicia, a Alfonso VI el reino de León y para Sancho II se crea el reino de Castilla. Sancho II conquista el reino de León para morir en el asedio a Zamora, asesinado por el traidor Bellido Dolfos. Por ese motivo, en 1072, Alfonso VI recupera la corona de León y le añade la de Castilla. Le sucede su hija Urraca, casada con Alfonso el Batallador, rey de Aragón, y a esta le sucede su hijo Alfonso VII, con el que entra en Castilla la dinastía de Borgoña. Este Alfonso tiene que combatir contra el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, que tenía guarniciones militares en el reino para que éste se retire de Castilla. Al fallecer, divide su reino entre sus dos hijos. A Fernando II le corresponde el reino de León y a Sancho III el reino de Castilla. Sancho III solo reinó un año, tras el cual le sucede su hijo Alfonso VIII, quien derrotó a los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa con la ayuda de los reyes de Navarra y Aragón y la ausencia del rey leonés Fernando II. Le sucede su hijo Enrique I, quien fallece a los 13 años. A este le sucede en junio de 1217 su hermana Berenguela, que había estado casada con Alfonso IX, rey de León, de cuyo matrimonio había nacido en 1201 un hijo al que ponen de nombre Fernando, en el que abdicará tan solo un mes después. Cuando en 1230 fallece Alfonso IX de León, nombra herederas del trono a sus hijas Sancha y Dulce, fruto de su matrimonio con Teresa de Portugal. Fernando se considera el legítimo heredero del trono por ser el primer hijo varón vivo del difunto rey y se prepara para hacer valer sus derechos por la fuerza. El enfrentamiento militar era una medida desproporcionada por cuanto las mujeres no podían ponerse al frente de ningún ejército en aquella época, y ambas estaban solteras, por lo que no podían delegar en un varón esa tarea. Así que las madres de ambos aspirantes al trono tuvieron unas largas negociaciones
conocidas como la Concordia de Benavente, y en las que pactaron la venta del Reino de León a Fernando III a cambio de una renta anual de 15.000 maravedíes, también llamados áureos alfonsinos, para cada una de ellas, equivalente actualmente a entre 1.700.000 y 2 millones de euros. Es posible que la moneda fuese en florines, según dice Lucas de Tuy, en cuyo caso el valor actual sería entre 1.500.000 y 1.800.000 euros anuales para cada una de las hermanas mientras vivió Fernando III, aunque el Reino de León siguió conservando cortes, leyes e instituciones propias. Fernando III fue quizás el más político de todos los gobernantes que existieron en la península ibérica, tal vez con la excepción de Fernando el Católico. Buscando la integración de los leoneses en el Reino de Castilla, asoció a los nobles de León a su proyecto de conquistar Córdoba y Sevilla, compartiendo con ellos las tierras conquistadas y dando origen a los actuales latifundios existentes en ese territorio. De hecho, todos los pueblos y ciudades que se fundaron a partir de entonces se rigen por el fuero juzgo del Reino de León, que estuvo en vigor hasta fechas muy recientes. Intentó por todos los medios a su alcance lograr la unidad indivisible de los reinos de Castilla y León, y así lo quiso escenificar con el escudo del nuevo reino, donde aparecen en plano de igualdad los dos escudos anteriores con el castillo y el león. Sus sucesores no tendrán el mismo tacto político e impondrán el dominio de Castilla por la fuerza de las armas. La crónica de Alfonso III es la que nos informa del matrimonio de Ramiro I en Bardulia, coincidiendo con el fallecimiento de Alfonso II. Cuando nace Fernando III, su madre, Berenguela, esposa del rey de León, encargó a Lucas, obispo de Tuy, una recopilación de la historia de ese reino para la enseñanza del príncipe, pero pocos años después, el Papa Inocencio III anuló el matrimonio por el parentesco de los cónyuges, ya que Alfonso IX era primo del padre de Berenguela, así que ésta deja de ser reina de León y el proyecto de Lucas queda en el olvido. Fernando, al hacerse mayor, encarga el mismo trabajo al arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, quien lo publica en 1243 con el título de Historia de los Hechos de España. Ambos trabajos cuentan la historia del Reino de León, aunque el del toledano lo hace desde la óptica castellana, tratando de dar el lustre de antigüedad al Reino de Castilla, que había sido creado como reino en el año 1065 al ser nombrado rey Sancho II, y al permitirle remontar su origen hasta el mismísimo Pelayo y omitiendo todo lo que negara un pasado común para ambos reinos. Sin embargo, eran muy diferentes, ya que cada uno tenía su propio origen, con sus propias costumbres, leyes e idioma. La diferencia de idioma se puede constatar comparando dos obras de la misma época. La primera es el Fuero de León, proclamado en latín en el año 1020 y traducido poco después al leonés. En él podemos leer, por ejemplo, «Ayuntámonos en León en na sé de Santa María todos los obispos e abades e arzobispos del rey de Hispania». Y sigue, «En nas primerias mandamos que en todos los concellos que furen fechos d'aquí en delantre», etcétera, etcétera. Es un texto en el que se puede reconocer el actualmente llamado bable asturiano. La segunda es de Gonzalo de Berceo, que vivió entre 1198 y 1264, en su introducción a la obra Milagros de Nuestra Señora, y dice lo siguiente: «Yo, maestre Gonzalo de Berceo nomnado, yendo en romería caecí en un prado, verde e bien sencido, de flores bien poblado. Lugar codiciaduero para hombre cansado,
En este texto es reconocible el actualmente llamado español. Por su parte, los gallegos continuaron usando su propio idioma, que es el utilizado actualmente en Galicia y Portugal. Obviamente, todos estos idiomas tienen una similitud porque todos ellos derivan del latín, del que no dejan de ser unos dialectos. Respecto a las leyes, mientras que en el Reino de León se aplicaba el fuero juzgo de los visigodos, en el de Castilla se aplicaba el derecho consuetudinario según lo interpretaba cada juez. La cultura popular tiende a identificar la historia del Reino de España con la historia de León, aunque este no sea más que uno de los reinos que se integraron bajo el mando de un mismo monarca. Esto es así porque en 1935 Ramón Menéndez Pidal dirige y publica su obra Historia de España, basada en la Historia de España de Alfonso X, que unifica las obras de Lucas de Tuy y de Jiménez de Rada, junto a la memoria popular conservada en el Cantar de Mío Cid, el poema de Fernán González y la leyenda de los infantes de Lara, que él mismo había publicado en 1906 bajo el título de Primera Crónica General. Esta historia de España de Menéndez Pidal es la base para los actuales libros de texto. Es por eso que los interesados en el tema conocen bastante bien la historia del Reino de León, pero mucho menos la del resto de reinos que se unieron para formar el Reino de España.